Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar. Y les voy a pedir que abran su Biblia en el capítulo 1, versículo 6 al 8, que vamos a estar leyendo. Vamos a estar usando bastante la Biblia ahora, entonces téngala ahí a la mano, vamos a estar moviéndonos. Entonces, dijimos que el propósito de esto era para que se desempolvara la Biblia, ¿verdad? Y agarráramos un poco más de agilidad en encontrar los libros, ¿verdad?, que componen la Biblia más rápido. Entonces la clase de ahora, hermano, la enseñanza de ahora se llama Pidiendo con Fe. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 8 de Santiago. Y dice así en el nombre de Jesús: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre, en el nombre de Jesús me pongo en tus manos, Señor. Pedimos que tú, a través de tu Espíritu Santo, hables a nuestros corazones y nos des el entendimiento, Señor, Señor espiritual, para poder comprender estas verdades gloriosas que nos ayudan a poder crecer espiritualmente y caminar contigo, agradándote, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, haciendo un poco de recuento de lo que hemos estado viendo, para agarrar el contexto de lo que vamos a estar enseñando ahora, ¿verdad? Hemos estado hablando en las clases anteriores que las pruebas que Dios permite llegar a nuestras vidas tienen un propósito. Y ese propósito, hermanos, es hacernos crecer y madurar espiritualmente. Las pruebas, ¿verdad?, hace que nuestra paciencia crezca, o sea que crea en nosotros resistencia y confianza en Dios y también fortaleza. Entonces llegamos a la conclusión, viendo la palabra de Dios, que Dios usa las pruebas como un medio para lograr su objetivo en la vida de cada uno de sus hijos. Por lo cual, hermano, comprendemos que las pruebas estarán presentes en la vida de todo creyente porque son necesarias. Dios las usa para, ¿verdad?, ayudarnos a crecer espiritualmente y enseñarnos muchas cosas. Esta comprensión, hermano, nos debe ayudar a ti y a mí a enfrentar las situaciones difíciles, las adversidades, las pruebas con una actitud de confianza en Dios. Porque ya no vamos a ver la vida y el mundo y circunstancias que rodean esto como el que no conoce a Dios y el que no tiene esta verdad, sino la vamos a ver conforme Dios la ve y bajo el entendimiento que la palabra ahora nos está dando, ¿verdad? Entonces, la comprensión de estas verdades te debe de ayudar a ti y me debe de ayudar a mí a enfrentar todas estas situaciones con una actitud de confianza en Dios. No es fácil, pero es la actitud que tú y yo debemos de tener si queremos crecer y que Dios haga lo que quiere hacer en nuestras vidas.
porque si tomamos una actitud negativa, entonces hablábamos que reprobábamos la prueba, nos quedábamos en el mismo año y no crecíamos y vamos a batallar en nuestras vidas espirituales. Lo mejor es enfrentarlas con la actitud correcta, dejar que Dios haga lo que quiere hacer y glorificar su nombre, y en medio de todo eso, por difícil que sea, vamos a experimentar la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, el versículo 5, hermano, que veíamos la semana pasada, de ahí, de aquí mismo, del capítulo 1, nos hace una invitación a buscar la sabiduría de Dios a través de la oración, y nos hace una promesa también, que Dios está en la mejor disposición de darnos a todos por igual, sin hacer distinción de personas y sin ningún reproche, la sabiduría espiritual que solamente viene de Dios. ¿Verdad? Santiago dice, si alguno de vosotros es falto de sabiduría, pídala a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Entonces es una invitación a buscar esa sabiduría de Dios. ¿Cómo? En oración, pidiéndosela a Él. Entonces, si nosotros hacemos eso, Dios promete que su sabiduría está a disposición de todos sus hijos, sin hacer excepción de ninguna persona. Y Él no se va a estar quejando porque le estamos pidiendo cada día sabiduría. Dice, sin reproche. Él, cada vez que tú y yo vayamos con un corazón, ¿verdad?, humillado a Él, buscando su sabiduría, Él está ahí dispuesto a darla. Podemos tener esa confianza porque su palabra lo dice. Entonces, la sabiduría espiritual, hermano, es la que viene de Dios y es la aplicación práctica de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que están reveladas en su palabra escrita para nuestras situaciones de la vida diaria. Cuando usted y yo vamos a pedir sabiduría, no es que va a haber unas nuevas revelaciones y va a pasar algo que te va a enseñar. No. Hay sus excepciones de cosas que Dios habla a cada uno particularmente, pero por general va a hablarte a través de su palabra. A través de su palabra. Entonces, la sabiduría espiritual, que es la sabiduría de Dios, obviamente viene de Dios solamente. Y es la aplicación práctica de las enseñanzas que toda la Biblia nos dan. Amén. Cuando tú buscas sabiduría delante de Dios para enfrentar la situación, ¿qué tenemos que hacer? Después de orar, ir a la palabra de Dios y ver qué nos aconseja que tenemos que hacer. Tú estás en un problema, alguien te hizo algo malo, que te hizo enojar, que no es justo, y tu deseo inicial, natural, es vengarte porque te están haciendo algo injusto. Pero tú le pides la sabiduría a Dios, porque en tu carne tú quieres actuar de esta manera. Pero vas después de orar y le pides sabiduría a Dios, ¿qué hago en esto? Vas a la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que la venganza es de Él. Mía es la venganza. Entonces, si nosotros verdaderamente estamos buscando obtener la sabiduría de Dios, ¿qué vamos a hacer? Dejarle la venganza a Dios, aunque mi carne naturalmente quiera vengarse, porque no es justo lo que me están haciendo. ¿Sí me entienden? Entonces, hermano, de eso se trata, hermano. La sabiduría espiritual, la que viene de Dios, es la aplicación práctica, o sea que pongamos por obra lo que la palabra de Dios dice. La aplicación práctica de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que están ya reveladas en su palabra. O sea, no se trata de andar buscando cosas raras, sino en su palabra ya está aquí. Solamente tenemos que ir con un corazón sincero, creyendo que esta palabra es verdad y poniendo nuestra confianza en ella y obedeciéndola. Y de esa manera la sabiduría de Dios vendrá a nuestras vidas, porque vamos a ser como Él dice, no como nosotros
queremos, no como piensan allá, no como dicen acá, sino conforme Dios dice que son las cosas. Amén. Entonces, ah, obviamente vemos que Dios, al que la pida se la dará sin reproche, no hace excepción de personas, pero hay una condición, y es lo que vamos a estar viendo ahora. Hay una condición. El versículo 6, hermano, de ahí del primer capítulo de Santiago, el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero entonces el énfasis aquí, pero pida con fe. Esa es la condición que Dios pone para que nosotros podamos obtener y recibir la sabiduría que necesitamos para enfrentar las adversidades, los problemas, las situaciones de nuestro diario vivir. La condición de Dios para dar la sabiduría que nos habla en el verso 5 de Santiago es que cuando le pidamos en oración por su sabiduría para saber cómo lidiar con los problemas que enfrentamos, lo hagamos creyendo solamente en Él. Porque muchas veces vamos a Dios buscando que nos oriente, pero realmente también andamos buscando la opinión de alguien más. Y de alguna manera queremos oír la respuesta que nosotros queremos oír y no verdaderamente lo que Dios tiene que decir. ¿Me entienden? Entonces, hay una diferencia, hermano, entre creer en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. ¿Sí ve la diferencia? Muchas personas dicen que creen en Dios, pero no hacen lo que Dios dice. Creerle a Dios es hacer lo que Él dice. Crees que es verdad. Entonces hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios es creer en su existencia. Creerle a Dios es creer lo que dice en su palabra. Entonces, hermano, pedir con fe es creer en Dios, pero también creer lo que su palabra dice. O sea, creer a lo que Dios dice sin considerar otras opciones. Y eso es muy importante que entendamos como creyentes. Entre más pronto lo entendamos, mejor nos va a ir para enfrentar las cosas. La palabra de Dios debe ser la autoridad total de tu vida y mi vida y todo lo que hacemos. Total. No es un 90%, es total. La autoridad de Dios debe regir nuestras vidas y toda situación. Aunque muchos piensan que es algo exagerado, pero es lo que la palabra enseña. Es lo que la palabra enseña. Entonces, pedir con fe es creer en Dios, pero también creer lo que su palabra dice. O sea, creer en lo que Dios dice sin considerar otras opciones. Pedir con fe es acercarnos a Dios en oración, pedirle sabiduría para enfrentar las adversidades de la vida y después de haber orado, ir a su palabra, oír lo que Dios nos dice al respecto y confiar en su consejo, aplicándolo de una manera práctica. Aunque no vaya con tu razonamiento humano, aunque tú no lo ves así, aunque las circunstancias parecían decir otra cosa, si Dios lo dice, tú y yo debemos de aplicarlo en nuestra vida, en nuestra situación, en cualquier circunstancia, porque si Dios lo dice, así es. Esa es la sabiduría de Dios. Dios no se equivoca, Dios todo lo sabe. Tú y yo no sabemos más, no podemos ver más de lo que vemos aquí ahorita, pero Él lo ve todo, lo sabe todo. Entonces nos conviene confiar. Nos conviene confiar y practicar lo que Él dice. El lugar más seguro que tú y yo como cristianos podemos estar es en lo que dice su palabra. Cuando tú y yo nos desviamos a nuestros propios pensamientos o a lo que otra gente piensa o está haciendo, ahí empieza
nuestra bajada para abajo. Pero cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, no nos va a ir mal, hermano. Es el mejor lugar que podemos estar. Entonces, oírlo, dice, ir a su palabra, oír lo que Dios nos dice al respecto, confiar en su consejo, aplicarlo de una manera práctica y no andar buscando otras opiniones. Esa es la fe que Dios está pidiendo. La vida del cristiano, hermano, se basa en la fe, del principio hasta el fin. La vida de cada uno de nosotros que nos confesamos cristianos, ¿verdad?, se basa, ¿verdad?, en la fe de principio a fin. ¿Cómo venimos a ser creyentes? Por fe, ¿verdad? Por gracia, por medio de la fe. Pero la fe, ¿verdad?, no solamente termina ahí cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, sino es la base, hermano, desde el principio hasta el final, que el Señor nos lleve a su presencia o venga por nosotros. Vamos a Romanos 1:17, por favor. Romanos 1:17. El primero que lo encuentre diga amén para de ahí irme. Ok. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces se trata de fe, hermano, desde el principio hasta el final. Nuestra relación, nuestro caminar, todo, hermano, es por fe. Y por eso, si vamos a Hebreos 11:6, que es un pasaje muy conocido, Hebreos 11:6, cuando primero me diga amén, de ahí me arranco. Ok, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermano, vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso nosotros, y por eso es que Dios permite estas pruebas, para que nuestra fe pueda ser purificada y crezca, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que dice que tiene fe en Dios debe creer en su existencia, hermano, pero también debe tener toda su confianza en la palabra de Dios y sus promesas, y que Dios premiará a los que en Él confían. ¿Sí? Debe creer, obviamente, que Dios existe, pero también debe tener toda su confianza en la palabra de Dios, en sus promesas, y también debe de creer que Dios va a premiar a todos aquellos que confíen su palabra y la obedezcan. Amén. Hebreos 11:1, hay unas páginas más atrás. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué nos dice este pasaje? La fe es la confianza, hermano, en la fidelidad de Dios. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Si Dios lo prometió, si Dios lo dice en su palabra, Dios lo va a cumplir. Entonces, hermano, la fe es confiar en la fidelidad de Dios. Nosotros como humanos somos infieles constantemente, hacemos promesas que no cumplimos, pero Dios es fiel. Entonces tú y yo como creyentes debemos, hermano, de creer, de confiar que Dios es fiel, que no es como tú, que no es como yo, que podemos confiar en su palabra, tener esa certeza, hermano, de que si Dios lo dijo, va a suceder, va a pasar, aunque todo lo demás diga que no. Amén. También, hermano, es la convicción de que lo que Dios dice es la verdad.
y que lo que promete se cumplirá. Es la seguridad, hermano, de que las bendiciones espirituales invisibles de parte de Dios para sus hijos son ciertas y reales, aun cuando no las podemos ver en ese momento. Tú y yo, hermano, debemos de decirle a Dios que nos ayude a confiar de esa manera. Hay muchas cosas que no las vemos, pero si Dios dice que nos las ha dado y Dios dice que van a suceder, nosotros debemos tomarlas como una realidad. Una realidad, hermano. Que los otros piensen que es una locura, que estás loco, es su problema de ellos. Tú y yo debemos tomarlo como una realidad porque Dios lo prometió, aun cuando no las podemos ver en ese momento. La Biblia habla ahí en ese capítulo 11 de todos esos hombres de fe que estuvieron con Dios, caminaron con Dios en fe. Sufrieron, pasaron dificultades, tuvieron que confiar en Dios, pero creyeron que lo que Dios les había dicho iba a suceder, hermano. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Somos llamados a hacer lo mismo. Por eso es que el que pida, pida con fe. Alguien dijo, la fe nos trae el futuro al presente y nos hace ver lo invisible. La fe nos trae el futuro al presente. Hablamos de las promesas de Dios, de que un día vamos a estar en su presencia, donde no habrá más llanto, más dolor, más enfermedad, donde no habrá muerte. Lo hablamos, es algo que no ha sucedido, pero lo traemos al presente. ¿Por qué? Porque creemos en lo que Dios nos ha dicho. Amén. Entonces, también nos hace ver lo invisible, lo que para otros está loco, lo que yo no veo eso. ¿Se acuerdan cuando el siervo de Eliseo estaba atemorizado porque veía un ejército allá que venía contra ellos? Y estaba atemorizado. Y Eliseo que le dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea los que están con nosotros. Entonces la fe, hermano, te hace ver lo invisible. Amén. La fe, hermano, provoca reacción en Dios. La fe provoca reacción en Dios. Vamos a Lucas 7, verso 1 al 10. Lucas 7, verso 1 al 10. Dice, después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían ido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo.
no solamente, hermano, este centurión no solamente creyó que Jesús, ¿verdad?, era quien decía ser, sino creyó en la autoridad de su palabra. Eso es algo, hermano, bien importante. Vemos la fe de este hombre, que Jesús se quedó maravillado al oír, hermanos, cómo este hombre solo le bastaba que Jesús dijera la palabra para él creer que sería hecho. Y eso es, hermano, lo que Santiago nos quiere provocar y enseñar a nosotros, hermano. A confiar en la palabra del Señor, que si el Señor lo dice, se va a hacer como Él dice que va a suceder. Amén. Entonces vemos que Jesús queda maravillado de ver la fe de este hombre, hermano. Creyó, ¿verdad?, en la autoridad de la palabra. Obviamente creyó en Jesús, quien decía ser, y por eso mandó, ¿verdad?, a estos hombres a buscarlo. Pero, hermano, el milagro se llevó a cabo porque creyó en la autoridad de la palabra de Jesús. Pidió con fe, creyendo que la palabra de Jesús era poderosa, era suficiente, y puso su confianza en ello. Entonces, eso, hermano, es exactamente lo que Santiago nos está diciendo en el verso 6, que no solamente creamos que Dios existe, sino que también creamos en la verdad y autoridad de su palabra como suficiente para todas nuestras necesidades, hermano. Suficiente. La palabra de Dios tiene para todo. Amén. Vemos otro ejemplo en Marcos 6, del versículo 1 al 6, otra reacción, ¿verdad?, que tuvo Jesús, pero ahora por una actitud contraria a lo que vimos, ¿verdad?, en el centurión. Y es Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. Amén. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos. El versículo 6 dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. En el pasaje que leíamos de Lucas vemos que Jesús se maravilló por la fe que vio en este hombre, ¿verdad? Y aquí, de alguna manera, Jesús también queda de alguna manera sorprendido, pero no por la fe, sino por la incredulidad de estos hombres. Él estaba en Nazaret, en el lugar que él, ¿verdad?, se había criado. Entonces, ellos habían visto los milagros que él había hecho. Veían y reconocían que había algo diferente en él, ¿verdad? Se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Verdad? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros por los que ¿verdad?, sus manos son hechas. Pero aún así, viendo todo esto, se resistieron a creer en él. Su corazón se
enorgulleció y decía, bueno, ¿cómo vamos a aceptar que esta persona que vimos, que conocemos su familia, que va a ser quien dice que es? Si es uno como nosotros. Su corazón se endureció, se enorgulleció y no quiso creer. Y esto, ¿verdad? De alguna manera causó la reacción contraria en Jesucristo, de ver la incredulidad de estos, ¿verdad? Hombres, que a pesar de que habían visto todo lo que él ha hecho, se negaron a reconocerlo y a creer en su palabra. Y así tristemente pasa muchas veces, ¿verdad?, en el pueblo de Dios. Vemos la mano de Dios de diferentes maneras, reconocemos que Él es Dios, pero al final de cuentas nos negamos a creer lo que su palabra dice. Y cómo decir, no es que usted se pare y dice, yo me niego ¿verdad?, a creer lo que hizo su palabra. No, simplemente con no obedecerla estamos haciendo eso. Amén. Por no creer en ella. Eso pasa. Que podemos decir nosotros muy fácil, no podemos creer como estas personas viendo todo lo que Dios hacía. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera creído en Jesús. Pero muchas veces hacemos lo mismo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que nos da testimonio, que nos redarguye, que nos enseña su verdad. Y aún así nos resistimos a creer en su palabra y obedecerla. Hacemos lo mismo entonces. Entonces, hermano, estaba asombrado de la incredulidad de ellos, a pesar de todas las pruebas, ¿verdad?, y de reconocer que había algo especial en Jesús, se negaron a creer en Él. Entonces, ¿qué causó eso? Dice, no pudo hacer ahí milagros. Hay otro ejemplo, hermano. Se trata de la mujer cananea. Vamos a Mateo 15, 21 al 28. Mateo 15, 21 al 28. Les dije que íbamos a leer un poco ahora. Oyendo el primer amén, ya saben. Ok. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Eso es lo que hace pedir con fe, hermano. Por eso Santiago nos invita a pedir con fe cuando nos acercamos a pedirle sabiduría a Dios. Pero pidan con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros no confiamos verdaderamente, podemos hablar y hablar y hablar y nada va a suceder. Amén. Vemos, hermano, que la mujer se acerca con su petición primeramente a Jesús. Y vemos que Jesús la ignora de alguna manera cuando ella le pide. Y podríamos decir que muchas veces nosotros vamos en oración a pedirle a Dios que nos ayude, queremos la respuesta, la sabiduría,
¿verdad? El discernimiento para algo y parece como que no oímos contestación de Dios y ya nos damos por vencido, entonces lo hacemos como nosotros queremos o como nos están diciendo acá en otro lado. Pero esta mujer no hizo eso. Aun cuando no recibió respuesta de Jesús inmediatamente a su petición, entendió de alguna manera, ¿verdad? Bueno, dice, ah, muchas veces Jesús no nos responde porque no es el tiempo, ¿verdad?, que Él tiene determinado para hacer lo que va a hacer. Entonces, ella no se dio por vencida, hermanos, sino vemos en el versículo 25 que no se da por vencida. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Qué hace Jesús? Lo que hace es prueba su fe aún más para sacar lo que había en su corazón. Y en el versículo 26, Jesús respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero la mujer, como les digo, seguía confiando, creyendo que Jesús tenía la respuesta para su vida, confiando que solamente Él tenía la respuesta para su vida. No se da por vencida y en el versículo 27 y 28 dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa es la fe que está pidiendo Santiago que nosotros tenemos que tener. Que aunque no tengamos la respuesta en el momento que nosotros pensamos que debemos de tenerla, nosotros sigamos pidiendo, confiando, esperando en Dios, confiando en su bondad, en su misericordia, en su amor hacia nuestras vidas, sabiendo que su palabra es la verdad y que estoy en sus manos y que Él tiene cuidado de mí. Y si yo creo a su palabra y yo pido con fe, al final de cuentas voy a recibir como vemos que recibe esta mujer, ¿verdad?, a su necesidad. Cuando alguien, hermano, rehúsa creer lo que dice la palabra de Dios, lo que está haciendo es llamar a Dios mentiroso. Lo que estamos haciendo, cuando nos rehusamos a creer lo que dice su palabra, estamos llamando a Dios mentiroso. Primera de Juan 5:10, por favor. Está por allá para los últimos libros de la Biblia, atrás de, pegado casi a Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho, ¿qué dice? Le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y lo mismo, hermano, podemos decir en la palabra en general. La palabra dice que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, si nosotros no creemos en lo que Dios nos dice aquí, lo que Dios nos aconseja, que es la sabiduría de Dios para que nosotros la apliquemos en nuestra vida, le estamos diciendo a Dios, mentiroso. Entonces, es muy importante que tengamos eso en mente, hermano. Entonces, Santiago dice, pero pídala con fe. Pero pídala con fe. Entonces, como le digo, podemos decir con palabras, sí, yo creo en el Señor, pero podemos ver a través de esto que hemos estado viendo qué es verdaderamente pedir con fe. Pedir con fe es ir a Dios en oración, pedirle a Él, después irnos a su palabra y guiarnos por lo que dice su palabra, confiando que la sabiduría de Dios está revelada aquí y lo que dice aquí es la verdad.
aunque no me guste. Eso es pedir con fe. Y el que pide con fe, Dios se lo va a dar. Amén. Entonces, la otra parte que dice ahí Santiago, pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, hermanos, el propósito de las pruebas es para fortalecer nuestra fe, ya tenemos claro eso, y hacernos crecer en resistencia, perseverancia y fidelidad a Dios en medio de cualquier circunstancia. Amén. ¿Ha quedado claro eso? El propósito de las pruebas es para fortalecer nuestra fe, hacernos crecer en resistencia, en perseverancia, en fidelidad a Dios en medio de cualquier circunstancia, porque hemos entendido que aunque seamos hijos de Dios, vamos a pasar por toda clase de dificultades. Amén. Pero, hermano, la duda hace un efecto totalmente contrario a la fe. Santiago compara al que no tiene su confianza total en Dios y en su palabra con las olas del mar. O sea, que es una persona inestable en todo tiempo. ¿Cómo vamos? Usted ha ido al mar y ve las olas, ¿verdad? De repente se levantan fuertes y de repente terminan ya acá pegando a la arena y se regresan y vienen y no están en un solo lugar, ¿verdad? Son muy inestables. Entonces, Santiago compara, ¿verdad?, a la persona que no tiene su confianza total en Dios y en su palabra como las olas del mar. O sea que es una persona inestable en todo tiempo. Si dudamos del amor, cuidado, bondad y poder de Dios, será imposible que tengamos estabilidad en el tiempo de las pruebas. Si nosotros dudamos de esto, va a ser imposible que tú y yo podamos permanecer firmes en los tiempos de la adversidad, de la enfermedad, de los problemas. Va a ser imposible. Seremos inestables, en un momento sentiremos paz y confianza, todo está bien, estoy en las manos de Dios, pero en otro momento sentiremos que Dios se apartó de nosotros y también su bondad y su misericordia. Eso es lo que causa, ¿verdad?, la duda, hermano. Entonces, como las olas del mar, ¿verdad?, como les digo, en un momento andaremos en lo alto y en otro momento andaremos por los suelos, para atrás y para adelante, y no hay ningún crecimiento espiritual, no hay madurez espiritual, no hay nada. Entonces, Mateo, hermano, vamos a Mateo 14, 22 al 31. Mateo 14, versículo 22 al 31. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vemos cómo, hermano, cuando Pedro pone su confianza en la palabra de Jesús, ¿qué hace? Jesús le dijo: ven. Él confía totalmente en lo que Jesús dice y la Biblia dice que empieza a caminar sobre el agua. Pero una vez en el camino, hermano, él vio el fuerte viento y de repente, hermano, tuvo miedo, dudó. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Y por eso Santiago dice: pidan con fe, sin dudar, porque la duda provoca miedo. Y cuando tienes miedo y estás dudando, te empiezas a hundir, me empiezo a hundir. Es solamente teniendo la confianza en la palabra de Dios para que tú y yo podamos caminar firmes. Amén. Entonces, hermano, el mundo dice ver para creer. Dios dice cree y verás. Es lo contrario, ¿eh? Aún Tomás dijo: si no lo veo, no lo creo. Y esa es la mentalidad del mundo. El mundo dice ver para creer. Dios dice cree y verás. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Marta, Marta, Marta. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Creer con fe, pedirle con fe, poner nuestra confianza en la palabra y no dudar. Aunque tú y yo veamos limitaciones, aunque tú veamos y yo lo veamos imposible, aunque las circunstancias, lo que nos dicen es una locura, lo que más nos conviene es creer lo que dice la palabra y confiar en Dios. Amén. Entonces, vamos a Santiago, ya para terminar, versos 7 al 8, dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Alguien, hermano, que es de doble ánimo es una persona con dos personalidades. Está dividido en su mente o en el alma entre Dios y el mundo. Esto es lo que es una persona de doble ánimo. Alguien, hermano, que tiene dos personalidades, está dividido en su mente, en su alma, entre Dios y el mundo. Cree en Dios, quiere de Dios, pero al mismo tiempo confía en el mundo y quiere andar como el mundo dice en vez de como Dios dice en su palabra. ¿Qué pasa con una persona de doble ánimo? No hay lealtad con Dios, no le es fiel a Dios. Se le hace fácil ignorar lo que Dios dice y confiar en lo que él siente o en lo que otras personas piensan. Una persona de doble ánimo, entonces, no le es fiel a Dios y le es fácil ignorar el consejo de Dios. Por eso, hermanos, el verso 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. ¿Por qué hay tantas vidas desanimadas? ¿Por qué hay tantas gentes que se han ido de las iglesias, hermano? No, pues yo creía que, ¿verdad?, que yo nada más iba a ir a la iglesia y ya Dios iba a hacer todo lo que yo quisiera. Pero no, hermano. La palabra no enseña eso. Dice: si mi vida no pone la fe y la confianza completa en Dios y en su palabra, y dudo, entonces no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tristemente, hermano, esa es la actitud de incredulidad que hay muchas veces en el pueblo de Dios, ¿verdad? Tienen el alma dividida. Y esto, digo, no es algo nuevo en el pueblo de Dios. Lo vemos desde el Antiguo Testamento y a través de la historia de la iglesia, ¿verdad? Ahora en el Nuevo Pacto.
Vamos a Josué 24. Josué 24, 14 y 15. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, vemos que siempre de alguna manera ha habido gente en el pueblo de Dios que ha estado con un corazón dividido, hermano, que le ha costado de alguna manera confiar en la palabra de Dios. Y aquí José, que fue un hombre de fe, un hombre que creyó a Dios, un hombre que se esforzó, fue valiente, y Dios, ¿verdad?, derramó su gracia, su espíritu sobre él. Y él está a punto de morir, confronta al pueblo y dice, ya dejen de estar vacilando, dejen de estar con, ¿verdad?, esa doble personalidad. Si verdaderamente quieren ver a Dios, conocer a Dios, experimentar su gracia, su poder, su bondad, su misericordia, ¿verdad?, decídanse a quién van a servir. ¿Van a seguir confiando a los dioses, a los ídolos, o van a poner su confianza en el Dios verdadero? Y eso es lo que Santiago nos está diciendo, que tenemos que decidirnos, que no seamos como, ¿verdad?, esas personas de doble ánimo, porque no vamos a recibir nada de Dios. Primera de Reyes 18, 20 y 21, hermano. Están muy serios, hermanos, ¿qué les pasa? Primera de Reyes, capítulo 18, 20 y 21. Gloria a Dios, qué bueno, hermano. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 20 y 21. Amén. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo de Israel, vemos aquí que su corazón se había ido por otro lugar. Y Elías aquí los confronta y les dice, ¿cuánto tiempo ustedes van a seguir dejándose vencer por la indecisión en su vida? Tienen que decidirse. ¿Van a poner su confianza en los Baales o van a poner su confianza en Dios? Decídanse. Decídanse, dijo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Entonces, eso es lo que Santiago nos está diciendo a nosotros. Si verdaderamente crees que estás en la verdad, que has conocido al Dios verdadero, con toda tu confianza en Él. Con toda tu confianza en Él. Cree a lo que Él dice. Pídele con fe. Obedece su palabra. Espera en Él. Guía tu vida por lo que Él dice. No te dejes llevar por lo que piensas, sientes, oyes, sino pon tu confianza en la palabra de Dios. El creyente, hermano, que no le basta lo que Dios dice,
no está convencido en su corazón que el camino de Dios sea lo mejor para su vida. Y digo, tristemente hay mucho de eso aún en el pueblo de Dios. El creyente que no le basta lo que Dios dice, no está convencido verdaderamente en su corazón que el camino de Dios sea lo mejor para su vida. Y pone la palabra de Dios al mismo nivel que cualquier libro escrito por un hombre común y corriente que da consejos a los demás. Y como lo pone al mismo nivel, no le es problema desobedecerlo cuando quiere. Agarra lo que quiere y lo que no, lo ignora. Su confianza, hermano, de una persona así, siempre está dividida entre sus sentimientos, la opinión del mundo y lo que Dios dice en su palabra. Y alguien que está dividido de esa manera, hermano, no puede ver la gloria de Dios como Jesús le dijo a Marta. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Santiago dice, si pides, pide con fe y vas a recibir la fe que necesitas. Vas a recibir la sabiduría que necesitas, el consejo que necesitas, pero créele a Dios. Hermanos, Dios no nos está pidiendo una fe ciega, sino fe fundamentada en su palabra y sus promesas. Es una fe que confíe en lo que Él dice. La fe que Dios quiere es la fe que precede el entendimiento. ¿Sí me entienden eso? La fe que Dios quiere es la que precede nuestro entendimiento. La que no espera comprenderlo todo, sino confía que Dios, si Dios lo dijo, es la verdad. Porque muchas veces no comprendemos, ¿verdad? Pero si tú y yo queremos esperar hasta que comprendamos todo para creerle a Dios, esa no es fe. La fe que Dios quiere es la que precede el entendimiento, que aunque tú y yo no lo alcancemos a comprender, si lo dice ahí, yo lo creo, porque Dios lo dijo y es suficiente para mí. Y Dios se encargará de irmelo haciendo entender cuando yo esté dando esos pasos en fe. Amén. Entonces, hermano, para concluir, la fe que necesitamos para recibir la sabiduría de Dios, para lidiar con cada situación en nuestra vida, es la fe que cree en la existencia y el poder de Dios, pero también cree en lo que dice Dios y no anda buscando por otro lado, sino espera confiado en la fidelidad de Dios. Es triste que creyentes aún teniendo esta verdad andan viendo los horóscopos y creen más. No debo salir ahora porque dice que va. Es triste, hermano. Teniendo aquí esta sabiduría de Dios y el Todopoderoso, ponemos nuestra confianza en otras cosas. Es triste. Entonces, hermano, ojalá que la enseñanza haya hablado a su corazón, le haya enseñado algo y nos ayude a todos a pedir con fe. Pero pida con fe, creyendo. Vamos en oración a pedirle a Dios que nos ayude y venimos a su palabra a ver qué dice para ponerlo en práctica. Amén. Bueno, hermano, así vamos a... Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual.
Cristo no hay nadie más que pueda salvar.